Bienvenido, Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una vez más. Bienvenido a mi canal Regando la Mente. Y en esta mañana quiero que reflexionemos en una de las historias que a mí al menos me ha impresionado muchísimo por una sola experiencia que al final una persona solamente puede contar una historia diferente en su vida, en su época, y considero yo que en toda la historia de la humanidad solamente un hombre puede decir que experimentó algo sobrenatural. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, desde el versículo 22 al 33, se nos narra la siguiente historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es interesante porque el contexto de lo que acabamos de escuchar de la palabra de Dios es que Jesús se ha dado cuenta de la muerte de su primo Juan el Bautista. Y una de las cosas que nosotros realmente hacemos cuando estamos de luto es realmente recibir consuelo. Jesús nunca fue indiferente, aún en medio de sus situaciones también, que pasó como un ser humano semejante a nosotros. Jesús, de hecho, en el versículo 13 del mismo capítulo dice: oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Esto quiere decir realmente de que Jesús le impactó de manera igual a como nosotros nos impacta la muerte de algún ser querido, de algún familiar, de algún amigo muy querido, algún hermano de la iglesia. Jesús, la gente lo buscó en medio de su situación, no fue indiferente, dejó como que aparte su situación, y logró tener compasión de esas personas de que lo buscaban. Y ahí es donde se da también la alimentación de las 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Ese es el contexto. Luego Jesús despide a la multitud, despide a los discípulos, lo hace que vayan hacia la otra ribera. Y ahí es donde se da algo muy interesante, porque Jesús, orando por su situación, también estaba orando por sus discípulos. Y esto es lo que impresiona, porque las aguas del mar de Galilea, en donde estaban en la barca los discípulos, es una referencia a multitud de personas.
Sobre ellas realmente Jesús caminó. Y eso pues es algo impresionante, es algo que solamente Dios puede lograrlo. Dios abrió el Mar Rojo, Dios abrió el río el Jordán con Israel. Dios tiene ese poder sobre las leyes naturales de su creación, porque por Él fueron creadas y por Él subsisten todo lo que podemos ver, sea lo visible e invisible, ¿no? Y entonces, pues nos maravilla que Jesús camine sobre el mar, pero en medio de esa poca fe que Jesús le mencionó a Pedro, solamente uno de los 12 discípulos tienen una historia hermosa que contar. Y es que por un tiempo, que no lo dice la narrativa, por un tiempo Pedro caminó sobre las aguas del mar de Galilea, a como lo hizo su maestro. Lógicamente nosotros la historia la tenemos siempre desde el ángulo negativo, hombres de poca fe. Jesús no le está diciendo no tienes fe, no le está diciendo realmente tú no crees en mí. Lo que realmente está diciendo con esa expresión hombre de poca fe es tu fe cuando debiste haberla afirmado, demostrado en el escenario y la oportunidad que se te había dado, no lo hiciste. Lógicamente, los apóstoles están en un proceso de crecimiento de esa fe en Jesús y todavía no existía esa madurez que lo vemos más adelante en el libro de los Hechos, en sus cartas apostólicas, aún extrabíblicamente en la vida de cada uno de los apóstoles, siendo Pedro uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Pero la referencia y la enseñanza para nosotros es en los momentos turbulentos, en los momentos que nosotros andamos sobre la multitud de personas que tratan de perturbar con sus acciones, sus palabras, sus desmotivaciones, nuestra fe. Sobre esas cosas, nuestra fe es demandada para ser mostrada, y aquí es donde realmente queremos que reflexionemos, porque es bueno tener fe en los tiempos de bonanza, es bueno cuando las situaciones están realmente bien, y mostrar la fe ahí es casi algo intangible, que a veces ni sabemos si estamos en la fe producto a una bonanza de todo nuestro derredor. Pero cuando las cosas van mal, cuando la economía no es estable, cuando de manera social nos está yendo mal, ministerialmente, y así cada una de las vicisitudes de la vida, cuando hay enfermedades muy graves, delicadas, cuando las enfermedades crónicas realmente no se encuentran todos los recursos que necesitamos, pues la fe es donde se debe de mostrar, se debe de poner por delante de lo que estamos pasando. No que nos perturben las cosas, sino afirmar nuestra fe en ese momento de esa oportunidad que tenemos, porque estamos sobre muchas cosas, sobre muchas personas caminando en este mundo, pero sabes, solamente tú y yo podemos contar una historia que es diferente, la mía hacia la tuya. ¿Qué es la historia realmente que podríamos contar diferente a todo lo demás? Por ejemplo, Enoc experimentó el no morir. Abraham tuvo la experiencia de que Dios lo probara, demandando en su fe entregar a su hijo Isaac. Josué experimentó por el poder de Dios pedir que el sol se parase por un solo día para que o hasta que sus enemigos fueran vencidos.
Isaías experimentó en una visión viendo a Dios sobre un trono alto y sublime. Jonás pasó la experiencia de 3 días en el vientre de un pez. Daniel tuvo a la experiencia de ser echado a una fosa de leones sin que le pasara absolutamente nada. Y cuántas cosas, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, cuántas cosas por la fe podemos experimentar en esta vida. ¿Qué estás experimentando el día de hoy? ¿Qué es la historia por la cual Dios nos está dando la oportunidad de demostrar nuestra fe, nuestra confianza, fidelidad absolutamente en la dependencia a su voluntad? Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta reflexión. Esta ha sido la gota de agua de vida en Cristo Jesús para que sigamos regando la mente. Si aún no te has suscrito a este canal, por favor, suscríbete para que sigas viendo reflexiones que nos ayudarán a regar la mente. Si te ha gustado, dale un like, por favor, y si quieres comentar algo, si quieres que algo se mejore para este canal, sé que estoy iniciando, pues será de mucha bendición leerte. Muchas gracias, que Dios te bendiga.